Odio trabajar. Odio tener que despertar desde las 7 para salir a las 8 o 9 de mi casa, tomar un transporte de 1 hora para trabajos de 8 a 10 horas y en algunas ocasiones hasta 12. Estoy harto, como la mayoría de personas. La verdad es que hoy no voy a estar llorando sobre por qué estoy cansado de trabajar. Bueno, no del todo. Voy a hablar de las condiciones laborales precarias que viven la mayoría en el mundo y por qué tuvimos que hacer, hasta hace poco, cosas que rozan lo ridículo como una ley silla, que por cierto, por lo menos en un par de testimonios anónimos, no siempre se respeta. Estoy en mis plenos 20 y algo que me llama mucho la atención es como en redes sociales se habla mucho sobre que debemos exigir condiciones laborales más dignas, pero en contraste con mis vivencias, cuando estoy en un lugar con más gente, a experiencia personal, nadie hace nada. Nadie se queja o se limitan a comentar sus molestias de su trabajo con su círculo social. Básicamente nosotros seguimos permitiendo estos actos porque ya nos conformamos con nuestra posición, ¿verdad? No queda de otra, tenemos que trabajar, tiene que comer uno. Se avienta uno 3 horas prácticamente. Se grita bien feo y casi se agarran. Siempre peleando los balcones, siempre. ¿Qué piensa de que se hace 3 horas al trabajo? Ya me acostumbré. Parece que no es tan sencillo como que es culpa nuestra. La realidad es que esas personas que no exigen un cambio para mejorar su situación laboral está completamente alejada del típico argumento sobre que somos conformistas. Puede ser por cosas a veces tan tristes como que tenemos alguna situación personal en la que necesitamos dinero de una forma inmediata, pues no encontramos una mejor oferta a tiempo. Tenemos que pagar rentas, transporte, gasolina, alguna situación médica, hipotecas, gastos de estudio, y así me podría ir un buen rato. Por la necesidad, muchos llegamos a estar en lugares en donde no se nos dan ni el mínimo de derechos laborales, llegando a un punto en el que no se nos pagan días feriados, no contamos con aguinaldo, no se pagan horas extras, no contamos con un seguro, no se nos permiten descansos, pequeños tiempos para comer, vacaciones no pagadas son inexistentes, ambientes laborales tóxicos o jefes que te tratan mal. Ninguna persona aguanta este tipo de condiciones deplorables por gusto. Lo hacen porque de eso a no tener un sustento para ellos o sus familias, puede más que levantar la voz. No es tan fácil como pedirlo y ya. Las consecuencias pueden ser, en el mejor de los casos, ser ignorado, o hasta lo peor que sería que ganes mala fama en tu trabajo o el despido. En 2025, el salario promedio que se registró en mi país fue de aproximadamente unos 7,500 pesos. Teniendo en cuenta que esto es solo un promedio, que no es del todo exacto, pero sí similar a la situación de muchos de los que viven aquí, la verdad es que una persona individualmente viva a duras penas con un salario tan miserable como ese. Además de que no es tan raro los casos en los que ni a esa cantidad uno llega al mes, o tener en cuenta otros factores como que ese trabajo es si tú haces las 48 horas semanales. Otra es, hablando desde una vivencia personal, yo he tenido trabajos en donde, incluso siendo más de ese tiempo, no llegaba ni a ese supuesto mínimo mensual. Entonces, el panorama no mejora mucho. Tenemos un montón de falsas promesas, una supuesta reforma de 40 horas que simplemente no llega. Ya sabemos que en México trabajamos muchísimo en comparación al resto del mundo. Sabemos que ejercer todo ese tiempo de productividad en trabajos de esfuerzo físico intenso, a la larga, pueden traer consecuencias peores como problemas de salud y desgaste físico. Que el sueldo mínimo aumenta con el pasar de los años, pero seamos sinceros, esto a veces tampoco es cierto. Yo he tenido trabajos donde he estado un par de años y la verdad es que, así como llegué, me fui con la misma paga de siempre. Tomando en cuenta algo que sí se cumple, es que nuestro dinero empieza a valer menos. Eso significa que lo único que hace nuestro estilo de vida, por norma, sea empeorar. Gente que tiene trabajos de alta actividad física normalmente da por hecho que con el pasar del tiempo eso les va a pasar factura. Pero, ¿qué pasa de otra cara de la moneda? Gente que tiene trabajos de oficina o de maquila y se expone a situaciones de estrés constante y muy altas. Pues ahí ocurre que no se suele pensar uno mismo en las consecuencias que puede traer a su salud mental. La verdad es que respecto a estadísticas, no me gustaría dar ese tipo de información. Yo más bien los invito a que pregunten a
gente de su círculo cercano que trabaje en ambientes como algún despacho, cómo se siente, cómo se ha sentido en las últimas semanas, meses o desde que entró. Y normalmente la mayoría de respuestas, si no está en tanta confianza, pues te va a decir bien, todo está bien, no nada nuevo que decir, pero si te tienen confianza o si alguien verdaderamente decide contarte algo, la verdad es que va a pasar lo más obvio. Va a escuchar alguna queja o algo que lo tiene harto. Puede ser quizá una cosa mínima, pero eso solo puede llegar a ser la punta del pastel de un día que le hizo pensar: estuve harto de todo solo por esta cosa. En la mayoría de casos suele ser un derivado de mucho arrastrado tiempo atrás. Aquí va otra. ¿Qué tal? No nos vamos a nuestra hora de salida por el ¿qué dirán? Oportunidades de crecimiento que son inexistentes, jefes que están constantemente respirándote la nuca, viendo cada cosa que haces, como si solo quisieran que cometieras un fallo para reclamarte que haces las cosas mal, falta de capacitación en el puesto al que te asigné, o que te pongan tareas a las que no estaban implícitas en tu contrato. Vamos, que por poner un ejemplo personal, para que vean lo ridículo que puede llegar a ser esto, a mí una vez me pusieron a limpiar un auto, o una vez también a hacer compras de mandado, siendo que mi trabajo realmente consistía sobre todo en reparar electrónicos, pero no dije nada. No sé por qué, la verdad, supongo que era joven y sin experiencia, no sabía qué onda. No sé si sea un cobarde por quejarme en un video sobre todo lo que he tenido que aguantar. Yo trabajo desde joven, pues mi situación no es la más favorable. A lo largo de los años he podido aprender muchas cosas y estoy agradecido con ello. Mas no apruebo ese tipo de faltas que me ocurrieron. La mayoría de mexicanos nos encontramos supuestamente en la clase baja, pero yo a veces siento que lo único que me diferencia de un vagabundo es que yo finjo ese título solo porque soy estudiante. Bueno, ya en serio. La verdad es que la mayoría no ganamos lo que supuestamente es un sueldo de clase baja, que va desde aproximadamente en el país unos 11,000 pesos mexicanos mensuales, o más o menos el promedio. Y pues ya ni hablar de lo que es clase media o alta. Para concluir, la verdad es que no odio trabajar. Lo que yo odio es que se normalice la explotación. Si te sientes identificado, no es que seas flojo, no tienes que desvivirte para quedar bien con tu jefe. Si cumples con lo que se te pide de forma normal, basta y sobra. Creo que algo que pasa en la mayoría de lugares en el mundo es que tenemos normalizado vivir de esa forma, a veces incluso uno mismo sintiéndose mal por pensar que está siendo un mal agradecido, como si nosotros fuéramos los malos por pedir que nos paguen los que se nos debe. De forma personal, yo muchas veces me he sentido así, porque a veces he pensado que quizás sea porque hacía un mal trabajo y no me lo gané. Eso entre muchas comillas. No me considero el mejor para todo en lo que he chambeado, pero reflexionando, yo mismo a veces pienso: si de verdad no les gustara mi trabajo o no les pareciera suficiente, ¿por qué simplemente no me despidieron? Lo que yo pienso que pasa aquí es que muchas veces, si uno no les dice o les llama la atención, pues se les hace muy fácil mirar a otro lado. Déjame decirte, espectador, que tú no eres el malo, y tampoco deberías sentirte mal por pedir que te paguen tus horas o te den tu aguinaldo. A ellos no les preocupa si tenías para la renta o si querías darte un pequeño gusto. A ellos no les importa un carajo si tú lo ocuparas o no. Pues mientras sigan, sin perderle les va y les viene mirar a un lado. Y no va a haber ni un solo dedo. Los monstruos son ellos. Y no existe justificación para que no seas acreedor a tus derechos como trabajador. Así sea que tengas un contrato que diga que aceptas no tener ningún beneficio, la ley está por encima de todo contrato que te pongan. Si puedes y de verdad estás harto del lugar donde trabajas, primero yo te aconsejo que trates de buscar un lugar al cual irte por si las cosas no salen bien. Ya por último, nunca se dejen engañar por nada ni nadie. Tus derechos deben ser respetados, pues si cumples con tus obligaciones, no hay nada más que discutir. Uno debe luchar por su propia justicia. Bad, scared of nothing. Yeah, he's so bad. They call him boss. He's the boss. Boss nigga.